como el viento. Déjeme enlazarme en estos momentos con una mujer que ha sido criticada, reconocida y también galardonada. Anabel Hernández, autora de libros como Los Señores del Narco, México en Llamas, El Traidor, está con nosotros para hablar sin censura de estos temas a los que muy pocos le entran, y si le entran, tal vez le entren, pero sin la información que maneja Anabel Hernández. Anabel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Pues ya ¿Totalmente mejor del recuperado? COVID-19. Ya, afortunadamente, Ah, Anabel. es bueno saberlo, qué bueno, me da gusto. Gracias, Anabel. Oye, te ando buscando, Anabel, porque pues hay que retomar este tema que pues que sigue siendo de interés nacional, que es el del general Cienfuegos. Un general Cienfuegos que no enfrentará, al menos así lo han presentado las autoridades, pues señalamientos judiciales por lo que investigaban los gringos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico, por una investigación fabricada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que no por eso se libraba al general Cienfuegos de otras posibles investigaciones. ¿Qué es lo que sabes, Anabel, de esta situación que, pues, que deja en un punto aún más cuestionable a la Fiscalía General de la República? Bueno, realmente, como tú sabes y de todo lo que ha dicho el presidente y el fiscal, realmente yo pues sé muy poco de lo que está ocurriendo en este momento en México respecto al caso del general. Se sabe, como lo dijo el fiscal, que pues lo habían exonerado. Se sabe por lo que dijo el presidente que él piensa que las pruebas son fabricadas. Los ciudadanos podemos saber muy poco, Vicente, porque el expediente es un expediente negro. El expediente de la Fiscalía General de la República que dijo que iba a transparentar cómo habían tomado la decisión, que cómo habían llegado a este punto final de exonerar al general, pues es un expediente en que la gran mayoría de las páginas está literalmente en negro porque está atestado. Así que ni siquiera se puede realmente dilucidar con realmente transparencia cuáles fueron las mecánicas de la investigación de la Fiscalía que lo llevaron a esta conclusión. Lo que sí se puede entrever, de lo muy poco que se puede leer en el expediente, es que fue una exoneración express. Aunque el general Cienfuegos fue expatriado a México en noviembre, a mediados de noviembre, si mal no recuerdo, realmente de acuerdo a las fechas que se ven, de lo muy poquito que se ven en los expedientes de la Fiscalía, la primera manejo de papeles que hace la Fiscalía General de la República para iniciar un intento, una simulación de investigación hacia Cienfuegos es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, lo cual no sé si tenga algún tipo de mensaje oculto en la investigación, pero es así. De acuerdo a los documentos, la investigación oficial, formalmente, de la Fiscalía, lo que pretende ser una investigación, empieza el 28 de diciembre. Y hacen algunos requerimientos de información a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Y hasta el 31 de diciembre trabaja la Fiscalía en el caso. Después del 1 al 5 de enero no hubo ningún movimiento de documentos, no hubo nada, cero, nada. Después es hasta el 9 de enero que llama a la Fiscalía, le manda un citatorio al general Cienfuegos y bueno, yo he leído tantos, de verdad, tantísimos documentos, expedientes de la ex PGR, ¿no? Del caso del Chapo, del caso de diferentes narcotraficantes, del caso de servidores públicos, de tantas cosas. Y habitualmente cuando la Fiscalía llama a uno de los indiciados, porque lo llama en calidad de indiciado, de acusado, pues le hace interrogatorios. En este caso, la Fiscalía no le hizo ninguna sola pregunta al general.
En eso es parte de lo que consiste su investigación. Ni siquiera le hicieron algún interrogatorio sobre los elementos que había en los famosos chats estos de BlackBerry, ni de ninguna otra cosa. No le pregunta si independientemente de esos chats él ha tenido contacto, ha recibido dinero, etcétera, etcétera, alguna cosa referente al crimen organizado, que es la acusación que él tenía en Nueva York. No hay ninguna sola pregunta. Y bueno, en realidad lo que hace el general, él se presenta, da su testimonio de lo que es su defensa. Por supuesto, pues él no iba a decir que es culpable, ya lo sabíamos que no iba a decir que es culpable, y va acompañado de abogados de la Secretaría de Defensa Nacional, porque realmente es el gobierno de México, la Sedena, la que le paga a los abogados. Digo, no, todos nosotros se los pagamos con nuestros impuestos, y le pagan los abogados a General Cienfuegos. Y el abogado del General Cienfuegos presenta una serie de argumentos y de documentos que después se convierten en exactamente los argumentos y documentos que la Fiscalía toma, hace suyos, se apropia de ellos, los hace suyos y los manifiesta en la conclusión en la que determinan la exoneración. Es decir, los mismos argumentos que dio Cienfuegos para decir soy inocente y que dieron sus abogados, es los mismos argumentos que simplemente toma la Fiscalía sin siquiera haber agotado esta muy pobre investigación que había iniciado. Simplemente por darles un ejemplo, al señor Santiago Nieto, que todos sabemos es una persona bastante seria, yo creo desde mi punto de vista es uno de los que mejor trabajan en la administración pública federal en este momento, le hacen una serie de solicitudes de que informe a la Fiscalía si existe algún tipo de cuenta bancaria del general Cienfuegos y de otros, está atestado el nombre, pero el general Cienfuegos, al menos es una de las personas de las que pregunta, de si hay movimientos bancarios extraños, depósitos, algo que llame la atención. Cuando la Fiscalía General de la República, el 14 de enero, determina la no acción penal y la exoneración del general, ni siquiera la Unidad de Inteligencia Financiera había entregado su reporte. Es decir, la propia Fiscalía en esta premura, en esta minucitada celeridad inexplicable, de verdad, en cualquier tipo, en todos estos tipos de casos, este tipo de investigaciones se llevan muchos meses, bueno, concluye sin siquiera haber agotado sus propias líneas de investigación, lo cual, bueno, pues evidentemente es más que peculiar. Estamos hablando de nueva cuenta, y lo digo en función de lo muy poco que se ve en el expediente, pero lo poco que se ve realmente no se ve nada bueno en esta simulada investigación. Nada más para confirmar, dices que la decisión que toma la Fiscalía la toma sin antes recibir el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Todos hemos reconocido a Santiago Nieto, lo que nos dejaría ver que siguen pues estas no sé si competencias o tensiones entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Se toma una decisión sin que llegue la información de Santiago Nieto, de la unidad que dirige Santiago Nieto. Es un hecho, no es una cosa que diga yo. Cualquiera que pueda leer el expediente, porque el expediente así con sus muchísimas cientos y cientos de hojas en negro, y las pocas cosas que están en blanco y negro, lo que se puede leer, pues cualquiera lo puede leer. Es un hecho, es así como ocurrió. No solo eso, Vicente. Si hay una persona, sea el general Cienfuegos o sea cualquier otra persona, que sea acusado de supuestamente haber recibido dinero del narcotráfico o de un enriquecimiento ilícito, el ABC mínimo de lo que la Fiscalía de México, de la Fiscalía General de la República, de cualquier fiscalía del Estado, ¿no?, hace, es hacer una revisión patrimonial seria, que incluiría pedir a los registros públicos de la propiedad a todos de territorio nacional, al menos, qué propiedades hay a nombre del general, de sus nietos, de sus hijas, de sus hermanos, de su esposa, pues porque sabemos, y el caso de García Luna es uno de los casos más emblemáticos, pues que estos hombres no, cuando reciben a alguien dinero sucio,
pues no pone todo a su nombre, a veces usa a las hermanas, a veces usa a la esposa, usó a otras personas para tratar de disimular estos bienes. Bueno, pues esa es una de las cosas elementales de ABC, de verdad, de niños de kinder, que cualquiera hubiera hecho y que la Fiscalía tampoco hizo. No hizo ninguna investigación patrimonial sobre el general Cienfuegos para exonerarlo. Anabel, causó mucho revuelo un señalamiento por esto de que Cienfuegos como exsecretario de la Defensa Nacional es asesor del actual gobierno, algo que viene desde hace muchos años. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo tomas esta reacción? Yo sé que tú sabes de lo importante que resulta tu opinión en México y en el mundo por lo que has escrito y por lo que incluso has sido reconocida. ¿Cómo entiendes esta reacción a todas tus declaraciones por parte de la gente que, pues, que nos sintoniza, que nos atiende cuando hablamos, Anabel? Mira, Vicente, yo por supuesto respeto las opiniones de las personas, por supuesto las respeto profundamente. Eh, Recuerdo que desde la primera vez cuando yo publiqué el tema del Toya Gate, en el caso de Vicente Fox, y me lo recuerdo muy bien porque fue para mí un poco, ¿qué está pasando? No lo entendía yo. Cuando empezaron a invitar a algunos programas de radio, como de Radio Fórmula y este tipo de estaciones de radio, y me preguntaban sobre mi investigación sobre la malversación de recursos públicos para decorar las cabañitas acogedoras donde se fue a vivir Fox y su esposa. Recordemos que estamos hablando del 2001, cuando Fox gozaba de una amplísima popularidad, amplísima. Él había ganado realmente, fue el primer presidente no emanado del PRI, un hombre que ganó en una elección que todo el mundo catalogó como democrática. Y bueno, en ese momento tenía sus puntos al máximo, tenía un nivel de aceptación total. Y cuando yo hacía estos comentarios de la malversación de fondos, pues me acuerdo que la gente llamaba a los programas de radio muy ofendida porque decía que el presidente es el presidente. Al presidente la gente debe de guardarle un respeto a la investidura presidencial. Bueno, yo la verdad no soy de este tipo de generación que piensa que el poder es incuestionable, ¿no? Que los presidentes son tlatoanis y que debemos hacerles caravanas y quedarnos callados. Yo la verdad no pienso de esta manera como ciudadana, como mujer, y no me puedo permitir pensar de esta manera como periodista. Yo soy una periodista que investiga, pues yo agradezco pues que les interese mi opinión. Yo no estoy buscando, tú por ejemplo, y lo sabes, por ejemplo, hoy son ustedes quienes me buscan para pedir mi opinión. Y yo la verdad, más que una opinión, Vicente, porque más que ser opinóloga, soy periodista de investigación, lo que yo te estoy afirmando, por ejemplo, del caso de Salvador Cienfuegos, es un hecho. No son conjeturas, no son intuiciones, porque a veces sí, a veces yo puedo hacer mis conjeturas o intuiciones. En este caso, son hechos concretos. La gente que tenga dudas puede ir directamente a ver ese expediente negro, en su gran mayoría. Así que bueno, no me asusta, no me preocupa, no estoy buscando la unanimidad. No soy de ese tipo de personas que busca la unanimidad. Agradezco a la gente que lea mis libros, por supuesto, les tengo un gran respeto y agradecimiento, pero bueno, no soy una que busca la unanimidad o los aplausos. Yo tengo que hacer mi trabajo y lo hago. Pero en este sentido, muchos te señalan como parte de esto, de este golpeteo, por dar a conocer esto del asesor Cienfuegos, que viene ya desde hace muchos años. A ver, En algún... Vicente. Dígame. Hay mucha manipulación, incluso en la forma en que se hacen las preguntas o en los comentarios que giran en las redes sociales. Se sabe que hay manipulaciones de todo tipo. Cuando el presidente de la República, cuando Marcelo Ebrard, cuando el secretario de Defensa Nacional, cada vez que ellos se refirieron al caso Cienfuegos,
nunca dijeron que era asesor del gobierno. Y eso es un hecho. No es una cosa que yo pienso, no es una cosa que piensan otros, es un hecho. Es más, es un hecho que antes de este evento, nadie o muy pocos sabían, me refiero seguramente solo los círculos de muy alto nivel del ejército, sabían que el exsecretario de la Defensa podía ser asesor del actual secretario en todos los sexenios anteriores. Hubiera sido lindo saberlo. Hubiera sido bueno saber cómo Galván Galván, que en el sexenio de Felipe Calderón mandó a su amigo Arturo Acosta Chaparro para saludar y mandarle mensajitos al Chapo Guzmán y al Mayo, a mí me hubiera gustado mucho saber, como mexicana, que ese Galván Galván era asesor del secretario de Defensa Nacional, que en ese momento era Salvador Cienfuegos. Me hubiera gustado mucho saberlo, me parece que es información elemental que todos deberíamos saber, no solo ahora, no solo por el caso Cienfuegos, sino porque es información de interés público muy importante. Saber realmente cuánto se les paga, si se les paga más o menos a estas personas, si solo reciben sus salarios, perdón, sus ingresos como de la pensión que les corresponde, si tienen acceso a documentos y información privilegiada. Imagínate, podríamos aquí sentarnos todo el día y si quieres otro programa, preparamos una lista de todos los exsecretarios de la Defensa Nacional que son impresentables. Desde el pasado, desde Echeverría, desde López Portillo, Miguel de la Madrid, y podríamos hacer una larga lista. Necesitamos saber esa información. Eso no es hacer más que señalar un hecho, Vicente. Y es un hecho que eso no se sabía, y es un hecho que no nos lo habían dicho, que cuando el gobierno va y defiende a Salvador Cienfuegos, no nos dijeron a los mexicanos, ni le dijeron a los americanos, que era un empleado de ellos, que era un empleado del gobierno federal, que era un asesor del gobierno federal. Y ese es un hecho, y me parece un hecho importante. Mike Vigil, un ex agente de la DEA que me ha tocado entrevistar, es una de las voces más críticas por la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el caso contra Cienfuegos fue fabricado o que estaba muy mal hecho. Y se me viene a la mente aquella pregunta que le hace Carmen Aristegui al fiscal, que si los de la DEA son pendejos. Si bien es cierto, pues generó mucha controversia por el uso de pendejos, pues sí me parece interesante que tú, que tanto has investigado expedientes de la DEA, tú que tanto has escrito sobre el tema del narcotráfico y las investigaciones de ambos gobiernos, nos digas qué piensas de esa investigación de la DEA y lo que envía la DEA al gobierno de México cuando piden esta información para investigar a Cienfuegos. Mira, te podría responder algo muy similar a lo que te respondí con el caso de la Fiscalía General de la República. Lo que sabemos de la investigación de los americanos respecto a Salvador Cienfuegos es bastante poco o casi nada. Cualquiera que piense, honestamente, Vicente, y tú conoces, y bueno, está uno de estos expedientes que hemos leído y conocido juntos, por ejemplo, el expediente de Vicente Zambada Niebla en Chicago. Y yo que conozco tantos expedientes de otros narcotraficantes o funcionarios públicos de México y otros países enjuiciados en Estados Unidos, cualquiera que piense que estas pruebas que mandó, que obran en este expediente, que mandaron los americanos a la Fiscalía General de la República, es todo lo que tienen, pues bueno, pues no conocen, no entienden cómo funciona el sistema americano. ¿Qué más tienen? Pues eso solo lo saben ellos. Lo que sí es claro que tienen, y que la Fiscalía tampoco hizo ningún esfuerzo por allegarse de esa información o por tener contacto con esas personas, cuando la Fiscalía del gobierno americano, con el Departamento de Justicia,
manda a la Fiscalía, manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque realmente se lo manda a Relaciones Exteriores. Estos famosos chats del BlackBerry también le dicen la carta, y por fortuna es una carta pública, no es una intuición, es un hecho. La gente, si tiene el tiempo, puede leerla. Está ahí que escribe el Departamento de Justicia que además de esos chats tienen testigos que corroboran esa información. Curiosamente, la Fiscalía General de la República no pide hablar con esos testigos, no habla con ellos para saber, bueno, están estos chats, pero ¿y usted qué vio? ¿Usted vio? ¿No vio? ¿Le están pagando por decir que vio? Que explíquenos. Eso hubiera sido realmente interesantísimo saber, que ver cómo la Fiscalía llamaba a estos testigos o iba a Estados Unidos a pedirles su testimonio, decir, bueno, ustedes americanos me están diciendo que hay testigos, dámelos, quiero hablar con ellos, sé transparente y déjame hablar con ellos. Por desgracia, no sabemos nada de esos testigos, ni la calidad de información que tienen, porque eso nunca sucedió. La Fiscalía nunca pidió hablar con ellos. No sabe la Fiscalía General de la República si estos testigos son auténticos y si realmente vieron y corroboran la acusación que está haciendo tan seria, que hizo tan seria el Departamento de Justicia en Nueva York. Así que si tú me preguntas, ¿y qué tienen los gringos? ¿Qué información tienen? Pues no lo sé, pero lo que sí pienso, y esto sí es una intuición, es que muy pronto lo sabremos. Anabel, suponiendo sin conceder que se haya equivocado el presidente Andrés Manuel López Obrador o que el fiscal general de la República que tanto has criticado y cuestionado esté petardeando nuevamente, ¿no quedaría en ridículo el sistema de justicia estadounidense, la DEA, el Departamento de Justicia, si no reabriera el caso del general Cienfuegos en suelo estadounidense luego de este revés del lado mexicano? Es una cosa compleja, Vicente. Es una cosa compleja porque, bueno, tú cuando dices golpeteo el fiscal, de nueva cuenta, Vicente, yo te pido por favor que no saques las cosas de contexto. Yo estoy hablando de documentos que están yo no hablé ahí. De golpeteo. Yo Es no un hablé de hecho que golpeteo. está ahí. Tú has Y, sido y más crítica que una del fiscal. crítica, es recontar a la audiencia y a ti lo que ocurrió ahí. No es un punto de vista. No hicieron una investigación, Vicente. Te No, pero me repito, refiero a la que tú has propia cuestionado fiscalía a Alejandro Gertz-Manero. pidió A ver, documentos que ni Anabel, siquiera se esperó a que le entregaran para resolver el caso Cienfuegos. Eso es un hecho. Anabel, nada más aclarar. Cuando me refiero a tus críticas a Alejandro Gertz-Manero, no me refiero a las críticas por el caso Cienfuegos. Tú has sido crítica aquí en Sin Censura y tú hablaste de tapones en la Fiscalía General de la República por el caso Genaro García Luna. Bueno, eso es un hecho. Sí, o sea, también, en general bueno, ha sido sí. crítica. En general ha sido crítica de Alejandro Gertz-Manero. No miento ni le pongo adjetivos. Es lo que es. No, sería bueno que lo pusieras en el contexto, Vicente. Solo eso. Bueno, pues en el contexto que ustedes están escuchando, Anabel Hernández ha sido muy dura con el fiscal Gertz-Manero por la información que ella tiene, y en ese sentido yo pregunto, ¿y las autoridades estadounidenses qué responsabilidad tendrían si en México no se hace lo que dicen que se tiene que hacer? ¿En qué papel quedarían si no cumplen con la justicia? A ver, Vicente, de nueva cuenta, y solo porque me parece que son temas que son importantes, porque si no todo termina en una especie de manipulación. En el tema de Cienfuegos, lo que estamos aquí hablando no es lo que yo pienso. Está el expediente. Es largo y es un poco tedioso y además es muy aburrido porque tiene cientos de páginas negras, pero yo te invito a que tú lo leas y que lo revises. Ya está, ya lo leí. Y entonces podrás ver que no son mis opiniones, sino son hechos de lo que estoy hablando. Y entonces ya podríamos tener otro tipo de diálogo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, del tema de Estados Unidos, realmente es un tema muy complejo. Tendría varios ejemplos que darte. Esa es la verdad, tendría muchos ejemplos que darte, pero daré uno que yo he señalado ya en mis libros anteriormente,
y que es una cosa que yo todavía, pues, me inquieta, me, como mexicana me pregunto, pues entonces, ¿de qué está hecha esa justicia? ¿No? Y que es, por ejemplo, el tema de Vicente Fox. Tú recordarás que incluso está el libro Fin de fiesta en Los Pinos, publicado en 2006, antes de que Vicente Fox terminara su sexenio. En el 2005, cuando yo estaba haciendo este libro y estaba descubriendo propiedades de Vicente Fox que no había presentado en su declaración patrimonial, donde pude demostrar que Vicente Fox se había enriquecido de manera inexplicable y súbita durante su sexenio, cuando él y su familia y todos sus, ahora sí, derivaciones, sus primos, sus hermanos, sus cuñados, etcétera, todo el mundo estaba en bancarrota cuando él llegó al gobierno y después todos salieron con los bolsillos llenos de dinero, incluyéndolo a él. Cuando yo estaba haciendo esas investigaciones, tuve un encuentro con un agente de la DEA y está ahí narrado en mi libro de Fin de fiesta en Los Pinos en 2006, donde esta persona, y es esta persona de la DEA, una de las personas que me afirma, y después lo pude corroborar años después con gente del propio Chapo Guzmán, pero bueno, eso ocurrió años después, me afirmaba que parte de ese dinero que estaba gastando Vicente Fox en ranchos, en caballos pura sangre, en ganado muy costoso, etcétera, etcétera, era proveniente, supuestamente de acuerdo a esa gente de la DEA, del cártel de Sinaloa. Supuestamente era parte de los sobornos que el Chapo Guzmán le habría pagado a Vicente Fox por haberlo dejado libre. Cuando yo, no sabes cuánto tiempo he invertido, cuántas veces he preguntado, ¿y por qué no le abrieron un expediente a Vicente Fox? ¿Por qué la justicia americana, si ustedes tenían elementos, porque además lo que me dice el agente de la DEA es que tenían un infiltrado en la célula entonces, y todavía estaba yo en aquel momento, de Nacho Coronel, muy cercano a El Chapo, y que esta persona que estaba infiltrada ahí en esta célula de Nacho Coronel, se lo había escuchado decir, platicar de esto a estos narcos, al Chapo y a este grupo, ¿no? Y bueno, yo preguntaba y he preguntado muchas veces, y bueno, y por ejemplo, nada más por dar un ejemplo, podría darte muchísimos nombres más, pero solo por dar un ejemplo. Y Vicente Fox, ¿qué onda, no? Y Vicente Fox, por qué no hace nada, no? Y algunos de los comentarios que he tenido, no solo de diversas tipos de autoridades americanas, por llamarlo de alguna manera, dicen que llega un momento que son temas que aunque tengan pruebas, que aunque tengan elementos para un expediente, llega un punto que priorizan la relación bilateral, política, geopolítica que se tiene con México y han decidido muchas veces, de acuerdo a estas versiones, dejar a un lado, deja tú lo de Vicente Fox. Yo de verdad debería hacer un nombre con todas las personas, un libro con todas las personas que los americanos se supone tienen pruebas y no se han llevado por temas de, ¿cómo se llama? De narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿sería una vergüenza? ¿Cómo lo formulaste tú? Que si ¿No sería una vergüenza para los americanos. ¿No sería una no vergüenza para la justicia estadounidense? Yo te diría que es difícil calificar una cosa cuando al menos yo, en mi experiencia como periodista, tengo todos los demás antecedentes y además después de lo que vimos con el propio Cienfuegos, que no es que las pruebas fueran débiles, de acuerdo a la propia fiscalía ante la juez, cuando deciden retirar los cargos y repatriar a Cienfuegos para que fuera juzgado en México. Ellos ratifican ahí, las pruebas son sólidas. Y la juez dice, pero es un tema muy delicado, sí, pero estamos prefiriendo en este momento la relación política, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que lo que está en el aire en este momento es si en Estados Unidos prevalecerá
como prevaleció cuando repatrian al general esta situación política, o prevalecerá el primer interés judicial de justicia, que es el que finalmente hace que se genere la orden de aprehensión y detengan al general ahí en Los Ángeles. Me parece que son temas mucho más complejos que un sí o un no. Es una cosa que solo el tiempo podrá decir. Mi intuición, si a mí me preguntas, es sí lo harán. Sí. Nada más para aclarar, sí leí en este mes que estuve encerrado los documentos, obviamente los he leído, pero mi pregunta iba en sentido a lo que esto que tú mencionas, que tú y yo sabemos que hay más detrás y hay una responsabilidad compartida. En las críticas que podamos hacerle... ¿Y tú qué piensas de los documentos, ya que los viste, Vicente? ¿Tú qué piensas de los documentos? Pues que están incompletos, incompletos y que si en eso se basa la investigación de los gringos es una vacilada. Eso es lo que pienso. Pero, ¿y si en eso se basa? No, yo me refiero a los documentos de la Fiscalía General de la República. Si leíste el expediente. Yo creo que no se hizo la investigación que ameritaba. Lo pienso abiertamente, que se basaron única y exclusivamente en catalogar lo que mandaron las autoridades estadounidenses, y eso no fue lo que se prometió. De hecho, hay un comunicado, yo lo planteé aquí en Sin Censura, que se anunciaba una investigación, no que se iba a verificar o a analizar o a juzgar lo que enviaran los estadounidenses, que era nada más una parte. Eso es lo que he dicho, y creo que no peco de injusto por decirlo abiertamente. Lo que sí me parece importante es ir definiendo qué es lo que sigue, porque Alejandro Gertz Manero sigue como fiscal, porque seguimos teniendo casos importantes. Está Lozoya, está Odebrecht, está en Estados Unidos Genaro García Luna. Se ha pedido o se ha manejado la posibilidad de extraditar a Genaro García Luna, y yo lo que quiero, más allá de aplaudir una investigación o periodística o judicial, lo que quiero es que se haga justicia para las y los mexicanos. Eso es lo más importante, y obviamente creo que la preocupación la compartimos millones de mexicanos, Anabel. Absolutamente, pero yo creo que mientras no lleguemos a ese punto, a que haya justicia, porque, bueno, como ciudadanos, como periodistas, etcétera, etcétera, podemos buscarla, podemos pedirla, podemos gritarla, podemos reclamarla, ¿no? Por desgracia, y como es el sistema de justicia, pues en México y en el mundo, bueno, están las autoridades, y con estas autoridades no son muy eficientes, pues la justicia no llega. Independientemente de que la justicia llegue o no, yo sí quiero invitar al auditorio, simplemente por hacer un momento, un acto de reflexión, de que lean ese expediente de la Fiscalía General de la República. Está ahí, que lo lean y lo revisen, y que saquen sus propias conclusiones, porque creo que eso es importante, porque aquí lo que tú estás diciendo, Vicente, si leíste este expediente, y lo que yo estoy diciendo, no estamos dando una opinión, realmente no es una cuestión de opinión, es un hecho. Es un hecho, y me parece que cualquier mexicano que lea ese documento en las condiciones en las que la Fiscalía lo presenta, tendrá sin duda alguna la misma conclusión, porque es un hecho. Pues y sí, al menos decir esto no está bien hecho, pues ya es un avance, ¿no? No podemos hacer justicia, pero decir esto no es hacer justicia, no hizo esa justicia, no sabemos dónde está la justicia, pero esto que se hizo no es justicia. Por eso yo insisto en la responsabilidad compartida del lado gringo, del lado estadounidense, que si ellos están en posibilidad de hacer justicia, la hagan y reabran la investigación, si es que está tan sólida la investigación de la DEA como es planteada. Porque si no se puede hacer justicia en México, por eso muchos tenemos esperanza de que se haga justicia en el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna del lado estadounidense. Pero no podemos decir, uy, las autoridades mexicanas son una basura porque no hacen justicia, sabiendo que las autoridades estadounidenses tampoco actúan si es que tienen la información, las pruebas,
y no son consecuentes. Pues ese es mi punto nada más, Anabel, y bueno, no sé si quiera cerrar con alguna otra reflexión, pero es que son temas tan complejos y tan difíciles en ocasiones de abordar como los muchos que hemos hablado aquí en Sin Censura. Y yo te busqué porque sé que esta entrevista le está ardiendo a muchos, Anabel. Y aquí en este espacio tú sabes que mi compromiso es hablar sin censura, porque sé que en otros lados no te van a entrevistar y en otros lados no se va a hablar del tema por conveniencia. Pero ¿con qué cerrarías tú, Anabel? ¿Con qué reflexión cerrarías? Pues mira, cerraría con el tema de... El caso Cienfuegos es un caso muy interesante y yo creo que amerita reflexionarlo todavía mucho más profundamente, porque lo que es un hecho, y ese es un hecho, y están los documentos y están un montón de testimonios y hay personas en la cárcel juzgadas por eso, de militares, de que la Secretaría de Defensa Nacional durante décadas. No estoy hablando en el sexenio solo de Calderón o de Peña Nieto o ahora. Durante décadas ha estado penetrada por el crimen organizado. Ha servido a estos criminales algunas áreas, algunos mandos muy importantes de la Secretaría de Defensa Nacional. Al menos a mí, y lo sé porque tengo los documentos, y está la propia narración que de su puño y letra escribe Vicente Zambada Niebla, porque él estaba ahí cuando eso ocurrió. Cuando el general retirado María Arturo Acosta Chaparro llega ahí a Sinaloa a abrazar y a saludar al Mayo y al Chapo porque eran sus compadres, porque eran sus amigos, no de ese momento, sino de años atrás, porque había una componenda ahí, y cómo llega a llevarles un saludo de Galván Galván, el entonces secretario de Defensa Nacional, y del presidente Felipe Calderón, que quería pedirle un favorcito al Mayo. Bueno, de ese nivel de penetración estamos hablando. Claro, la gente es más abierta cuando se trata de gobiernos anteriores. No sé por qué piensa que ahora esto no puede pasar, o por qué no pasó con Salvador Cienfuegos, que bueno, ni siquiera es harina de este costal, de este gobierno actual, por decirlo de alguna manera. Pero independientemente de eso, son hechos que han sucedido, que el ejército ha estado penetrado. Sería muy bueno que, aunque el caso Cienfuegos se entrecruza con la justicia americana, porque finalmente son ellos los que ponen el dedo en la llaga y lo arrestan y pasó lo que ya sabemos que pasó, independientemente de lo que hagan o no hagan los americanos, que mucho gusto por ellos o qué mal por ellos, que sus ciudadanos lo reclamen, porque a mí lo que también me preocupa, y ese es otro debate, Vicente, no sé si tú has visto, aquí en México hemos gastado un montón de saliva, de tiempo, ¿no? Pero yo no veo que los medios de comunicación o los ciudadanos americanos se sientan muy ofendidos por esto, no entiendo muy bien esa parte, o tal vez no he prestado suficiente atención a lo que ha pasado en Estados Unidos respecto a este caso, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que independientemente de lo que hagan los americanos o no, ¿qué va a pasar en México? ¿Se va a investigar o no la penetración del crimen organizado en el ejército? Ya sea de Salvador Cienfuegos o de cualquier otra persona. Ese es el tema, porque de que existe, existe. Ha existido, ha existido. Sigue impune, sigue impune. Eso es un hecho. Pues qué reflexión nos deja sobre la mesa, que nos dará para muchas oportunidades de platicar si así lo deseas, Anabel. Yo estoy siempre al pendiente de lo que dices, de lo que haces, de lo que escribes y sobre todo en este mes que me aventé encerrado entre cuatro paredes, tuve la oportunidad definitivamente de darle vuelta y revuelta a muchas de las cosas que platicamos, muchas de esas. Oye, pero ni siquiera enfrente de cámara. En serio, Vicente, fuiste afortunado porque, bueno, pues sobreviviste, estás aquí, no te veo aquí porque veo solo ahí el escenario de Chicago, pero te veo, te escucho y yo escucho tu voz que está bien, pero
pero no es para tomarlo a la ligera esto del virus, ¿eh? Fuiste afortunado y qué bueno que estás aquí con nosotros, porque pues mucha gente no pudo salir de esa. Así es, Mucha Anabel. gente murió y está muriendo, y es una tragedia. Y yo creo que eso que escuchas de tus servidores, pues son las ganas de vivir en esta segunda oportunidad que te da, o tercera o cuarta, con tantas amenazas y tantas cosas. Pero mi querida Anabel, siempre agradecido, y agradecido también contigo porque sé que tienes estas deferencias y eres generosa con Sin Censura, y yo te mando un abrazo virtual para que no le Igualmente. tengas desconfianza. Un abrazo. Nos estamos viendo. Gusto en Cuídate. saludarlos. Hasta luego. Chao. Igualmente, Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, de México en Llamas, del Traidor, hablando con nosotros.